Sí, puedes pasar. ¿Me puedes decir tu nombre? Claro. ¿Y tus apellidos? ¿Mm? Es la primera entrevista que haces con nosotros, ¿verdad? Sí, lo imaginaba. No, es que no podría olvidarme de una cara así. Mm. Vale, ¿me dices tu edad? Qué joven. Bueno, supongo que ya sabes cómo funcionan este tipo de entrevistas, así que vamos a empezar. Dime, ¿ahora mismo estás trabajando en algo? ¿Tienes trabajo? ¿Cuánto hace que no lo tienes? Sí. ¿Me dices qué estudios tienes o si aún estás estudiando? ¿Tienes experiencia en nuestro sector? No, no pasa nada. Realmente no es necesario. Dime, ¿por qué nos elegiste? Digo, hay muchas empresas similares a las nuestras, así que si puedes decirme un poco qué es lo que más te ha llamado la atención de mí, digo, de la empresa. Vale, necesito que me digas qué crees que tú puedes ofrecer que otros no puedan. ¿Cuáles son tus mejores cualidades? ¿Tus mejores habilidades? El físico podría ser una de ellas. Ujú. Sí, yo también lo creo. Ujú. ¿Y tienes antecedentes penales? Puedes ser sincero, ¿eh? No, aquí no tenemos ningún problema con eso. De hecho, a mí me gustan los chicos malos. Es broma, es broma. No, bueno, no pasa nada. ¿Carnet de coche tienes? ¿O de moto? Sí, ¿y qué coche tienes? Bueno, ahora necesitaría que me dijeras tus medidas físicas para el uniforme, porque es, aunque aún no sepa si te voy a coger o no, necesitamos saberlo de antemano. No, no la sabes. No, no pasa nada. Realmente tengo aquí una cinta de medir. Si no te importa, te puedo tomar yo las medidas en un momento. ¿Sí? Vale. A ver, estira los brazos. Vale. Tienes los brazos fuertes, ¿eh? Sí, yo también voy al gimnasio. No, a ti se te nota mucho, la verdad. Vale, a verlos un poco más que te tomo de la cintura. Realmente estás como muy duro, ¿no? En plan de gimnasio. Sí, sí. Vale, creo que ya las tengo.
hacerte otro tipo de preguntas que te pueden parecer un poco, bueno, alarmantes. Pero últimamente queremos tener como una atención muy personalizada con nuestros empleados. Y nos gusta saber de ellos. Nos gusta saber de, bueno, por ejemplo, su vida sentimental, porque creemos que es muy importante para la salud mental de todos vosotros. Así que necesito saber un poco sobre eso, si te parece bien. Vale. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Sí, yo soy Leo. Dicen que juntos son como pura pasión. No sé si lo sabías. ¿No lo sabías? Bueno, pues sí, sí. Si de un casual estuviéramos juntos, seríamos como fuego, pasión, romanticismo, pero del duro, ¿sabes? Sí. No, realmente a mí no me interesan esas cosas, pero bueno, no está de más saberlo, ¿sabes? Nunca se sabe. ¿Cuál es tu estado civil? Ajá. ¿Y desde hace mucho? Ya veo. ¿Y estás bien con eso? ¿O realmente te gustaría encontrar el amor de tu vida? Pues puedes ser sincera conmigo. Realmente es muy importante para saber cómo te sientes y también para saber cómo puedes trabajar con nosotros. ¿Estás abierto al amor? Claro, sí, yo también. Es que es lo mejor. Nunca sabes dónde puedes encontrar el amor de tu vida, ¿verdad? Claro. Suele ser de tener relaciones largas o más de rollos de una noche. Sí, a veces va a épocas, ¿no? A veces te apetece un poco de locura y otras veces quieres tener a alguien en casa con quien te dé cariño. Sí. Realmente tenemos mucho en común, ¿eh? ¿Te gustaría tener hijos? Yo tampoco. Realmente, así entre nosotros, a mí los niños me parecen un incordio a lo largo de tu vida. ¿Sabes? Sí, creo que te hacen hasta infeliz. Lo más importante es estar con tu pareja, ¿sabes? Y la felicidad de tu pareja. Entonces, a veces los hijos interfieren mucho en eso, ¿sabes? Impiden que la pasión surja. Entonces, ¿tú has sido infiel a alguna de tus parejas? Sí, o sea, entiendo que te parezcan un poco extrañas, como que no tienen mucha relación con el trabajo, pero créeme, son importantes para valorar mucho tu rendimiento. Sí. No tengas miedo a decir la verdad. ¿Has sido infiel alguna vez? Pero no volverías a hacerlo, ¿verdad? Sí. Es que al final haces sentir mal a la otra persona y nadie quiere eso. Por mucho que tengas un error puede pasar, pero no es algo que repetirías. No. De hecho, a veces puede ser peligroso porque a veces te encuentras, se lo haces a la persona equivocada y trae consecuencias. Pues hay que ir con mucho cuidado con eso.
esta es una pregunta importante, ¿vale? Para ver realmente cómo te relacionas con la gente de tu pasado. Si puede llegar a ser un incordio para ti en el trabajo. ¿Sueles hablarle a tus exnovias? No digo para volver con ellas. A veces quieres volver a saber de su vida, te interesa la vida de tus exnovias o las echas de menos en algún momento. Están superadas. Si es que yo realmente no creo en la amistad entre ex. No creo que sea posible. No. Siempre trae problemas. ¿Verdad? ¿Qué es en lo que te sueles fijar más de una chica? ¿O qué es lo que te gusta más de una chica? No digo físico, digo otras cosas. Que sea cariñosa, sí. Es que es verdad, yo por ejemplo soy muy cariñosa. A mí me gusta mucho estar por mi pareja, ¿sabes? Y hacerle masajes y estar encima, sí. Realmente no creo que sea algo malo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, es que la sinceridad creo realmente que es lo más importante. Yo, por ejemplo, soy una persona muy sincera, sobre todo con mi pareja. Creo que es lo más importante para hacer que confíe en ti, ¿verdad? Sí, es que pensamos igual. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Claro, que sea divertida y aventurera. Sí, de hecho yo todas las parejas que he tenido siempre me las he buscado que les guste la acción, que les guste la adrenalina, ¿verdad? O sea, a mí me encanta eso. Sí, de hecho el otro día estuve haciendo puenting. Fui a hacer puenting con una amiga. La tuve que arrastrar porque era yo quien quería hacerlo realmente. Pero sí, me gusta mucho la aventura a mí, sí. Y si un caso hipotético, si tú te enamoraras de otro empleado, otra empleada, de un superior, tú mantendrías relaciones con esa persona. Aquí no las prohibimos. Aquí no las prohibimos. No. Aquí no hacemos eso. Entonces, ¿tú podrías trabajar con una persona con la que mantienes relaciones? Claro, sí, si te enamoras. O si te pone mucho. Claro, es que no. ¿Qué más da que sea el trabajo, verdad? ¿Qué más da? Al final la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla y uno no se puede reprimir. ¿Sabes? Son instintos que tenemos y no podemos reprimirnos. Y es que pienso exactamente igual. Entonces bueno, si digamos que una persona se enamorara de ti y bueno, tú no lo consintieras del todo, ¿cómo reaccionarías ante una situación de acoso, ¿vale? En el que, bueno, tú le gustas a alguien y no correspondes, pero esa persona sigue encima de ti. ¿A ti eso te sentaría mal? ¿Es algo que te molesta el que te acosen? ¿O no sé, te pondría cachondo? ¿O no? Si
Sí, bueno, es un tema delicado. Tendrías que estar en la situación, ¿verdad? También depende de quién te acose al final. Ujú. Sí. Ujú. Sí, realmente quiero ponerte en situaciones un poco extremas, ¿sabes? Me gusta saber cómo reaccionarías ante según qué experiencias dentro del trabajo. Creo que es muy importante. Ujú. Vale, ahora necesito... esto será como una comparación a, a cómo desempeñas tú tu trabajo. Entonces, tú durante tus relaciones sexuales sueles dominar a tu pareja o te gusta ser dominado. ¿Quieres llevar las riendas de la situación o te gusta dejarte llevar y dejarte hacer? Si esto evidentemente es para compararlo con una situación de trabajo. Dominante. ¿Y cuánto te suelen durar las relaciones sexuales? ¿Cuánto tiempo en minutos o horas? Sí, es importante para saber cómo de rápido puedes llegar a desempeñar un trabajo. Es realmente importante. Ujú. Vale. Bueno, aún no hemos terminado, pero me ha dado hambre. Si no te importa, voy a tomarme un yogur. Eh, ¿Quieres la mejor parte? No sé, hay mucha gente que lo que más le gusta del yogur es lamer la tapa. ¿Quieres lamerla? No, a mí no me da asco, ¿eh? Que va, no, es solo si querías darle un lametón. ¿No? Bueno, sí, es un poco raro. Sí, no, ahora, no sé, suelo hacerlo con la gente que tengo confianza. No pasa nada. No, me lo tomaré después. Bueno, me has dicho que ibas al gym, ¿verdad? Vas muchas veces a la semana. ¿Y cuánto peso levantas de máximo? Por ejemplo, yo no peso mucho, pero ¿tú crees que a mí podrías levantarme? ¿Crees que podrías, por ejemplo, así en brazos, ¿tú crees que podrías a mí levantarme sin problema? Solo con la fuerza de los brazos. Sí. Vale, esta es una pregunta bastante importante, ¿vale? Que es sobre tu disponibilidad. Aquí a veces, ¿vale? Surgen problemas y bueno, necesitamos que a veces estéis disponibles más allá de las horas de trabajo. Entonces, tú estás dispuesto a hacer horas de extra. Por ejemplo, aquí tenemos horario de mañana o de tarde, pero si alguna vez te llamo por la noche porque surge algo, ¿tienes disponibilidad para entonces? Para emergencias, evidentemente. Eso está bien. Claro, no suele pasar mucho, ¿no? Pero hay veces que, no sé, se enciende un fuego y necesitamos ayuda de los trabajadores.
Entonces tú, dicho esto, estás dispuesto a dar duro en el trabajo y a darlo todo. A darlo todo en cualquier momento de tus horas de trabajo, en cualquier sitio también, en cualquier sitio, encima de una mesa, debajo. Son ejemplos, ¿sí? Nunca sabes dónde puede salir trabajo, claro. Tú eres... ya terminamos, ya terminamos. No, no te preocupes. Eres de mantener relaciones en una cama, en plan sitios cómodos, camas, hoteles, o te gusta tomar riesgos y hacerlo en sitios poco convencionales, como por ejemplo el trabajo, en tu oficina de trabajo. Pero estarías dispuesto a hacerlo, o sea, si surgiera con una persona a la que le tengas mucho cariño, si surgiera, claro, es que nunca sabes cuándo te puede dar un calentón, ¿verdad? Sí. Y bueno, solo tengo una última pregunta. ¿Tú estás libre esta noche para una segunda entrevista? Claro, es que no, realmente necesito saber un poco más de ti, saber también, verte en un espacio más, bueno, menos profesional, más suelto, para verte más suelto. Sí, bueno, yo te dejo mi número, ¿vale? Y nada, y me llamas. Aquí lo tienes. Y bueno, ya nos vemos luego.